Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de inclusión social. Hoy día 1 de septiembre. ¡Ah! Qué terrible, ya septiembre. ¿Cómo están? Constanza, te mandé un correo hoy día temprano para que lo veas después. Bien, hoy día amaneció bonito. ¿Amaneció bonito allá? Qué bueno. Ahí solicito. Ah, no, acá está como raro en realidad. Acá en Santiago está como un poco nublado. Mi computador dice que hay 8 grados. Qué rico que hay solcito por allá. Imagino que tienen harta lluvia. Hola Nicolás, yo estoy bien. Les contaba antes que estoy como cansada. Pero bien. Cansada, pero como yo creo que es el frío. Para el resto todo bien. Oye, tenían que avanzar en revisar la fisura, ¿ya? O sea, la semana pasada revisamos un texto brevemente en clase que hablaba sobre las fisuras en los discursos de la intervención social contemporánea. Y vimos una imagen que tenía que ver con el sujeto intervenido. ¿Cuál era el sujeto que se configuraba desde la intervención? Y aparecían 3 discursos que son como los preponderantes: el discurso de promoción de la autonomía, trabajo sobre el fortalecimiento de vínculos sociales y la focalización como estrategia de intervención. Y de ellos se analizaban 5 brechas, fisuras, ¿ya? Que es como entre lo que se dice y el cómo se entiende y lo relevante que lo atraviesa. ¿Ya? Una fisura es como cuando se fracciona algo, entonces el discurso se supone que es como algo sólido, que mantiene, que sostiene un tipo de intervención, y la fisura es lo que lo atraviesa y lo cuestiona. Es así como, ¿pero qué tipo de sujeto? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona con las políticas públicas? ¿Por qué no? Porque sí, ¿ya? Y eso era lo que ustedes tenían que avanzar en una plataforma compartida. Yo se las voy a mostrar y la idea es que me vayan contando, la podemos ir complementando, si hay algo que no entendieran lo conversamos. A esto es a lo que yo me refería recién. Déjame mover la barrita, ahí sí. Ya, entonces hablamos de este sujeto intervenido como un sujeto excluido, los 3 discursos y cómo aparecían fisuras. Cuando aparecen las fisuras también habla sobre el tipo de discurso y por qué lo cuestiona. Entonces, el primer discurso es la paradoja de la desprotección social, que tiene que ver con la promoción de la autonomía, ¿ya? Entonces, en la protección de la autonomía, promoción de la autonomía, se plantea esta primera fisura. Cuéntenme, Araceli, Scarlett y Michelle, ¿qué leyeron y qué cuentan acá? Hola, profe, creo que las chicas no están. Ah, sí está la Araceli. Sí, me parece que la saludé. Sí, aquí estoy. Ahí está, muy bien. Ya, expliquemos mitad y mitad. ¿Lo ven? Ya, sí lo vemos. Ya. Ya, yo explico entonces primero. Bueno, primero aquí se hablaba sobre que algunas personas, o sea, dentro del Estado, se intentaba buscar la autonomía de las personas. Entonces, en el primer cuadrito le pusimos que desde lo social buscan integrar solo a personas que presentan proyectos, por lo que el grupo excluido, al tener menos posibilidades de presentar un proyecto por la situación en la que viven, se siguen manteniendo excluidos. Ese es el primero. Y le pusimos también que al lograr personas incluidas e independientes, se obtiene una autonomía, la cual se considera
desde la visión del Estado a la persona como responsable de su propia seguridad y desvincula, o sea, el Estado deja de ayudarlo y los deja como a la deriva nuevamente. Después dice que las políticas públicas solo buscan satisfacer las necesidades generales, que va ligado en realidad con lo que dijimos anteriormente, porque solo se preocupan como de la base, podría decirse, y después el resto ya lo dejan así solito. Ahora le toca hablar a Araceli con los otros dos. Sí, o sea, era básicamente como esa es la temática de que se intentaba generar una inclusión, pero hablaba también de un tipo de proyectos y si no se postulaban esos proyectos, las personas también quedaban excluidas. Entonces era como una por otra. Y las políticas públicas intentaban satisfacer las necesidades, pero aún así seguía quedando gente excluida. Sí. Y el otro cuadrito, ahí está, sí. Sí, y ahí lo mismo que decía. Y las personas nuevamente quedan excluidas sin tener la posibilidad de ser ayudadas. Entonces es como un círculo vicioso más que nada. Eso sería. Ya. Entonces, el de promoción de la autonomía nos hablaba acá, este discurso, y esta es la primera fisura que revisamos, ¿ya? Para que nos vamos situando. Claro, lo que plantea es que, como mencionaban las compañeras, es que efectivamente se busca integrar, se busca en el concepto de autonomía a que algunas comunidades o colectivos excluidos, a propósito de los sujetos, hayan logrado como superar la crisis o tengan esbozos de poder unirse al sistema más mercantilizado, entonces que sean capaces como ya de haber iniciado un proyecto social, es decir, tener alguna idea más desarrollada para poder conseguir algo. Cuando habla de proyectos se refiere principalmente a cómo el Estado entrega los recursos que hace, por ejemplo, el Servicio Nacional de Discapacidad, abre fondos públicos a los que las instituciones o las personas tienen que postular. Y con esas postulaciones, ellos tienen que abordar un problema social. ¿Cuál es el problema de esto que aparece acá? Es que plantea que no es el Estado el que tiene que hacerse cargo, sino que son las mismas personas las que tienen que como organizarse para superar su problema. ¿Ya? Y eso solo nos une nos une a una idea de que la protección social no es un derecho, sino que más bien es un beneficio de los más desprotegidos. Entonces, el Estado no se hace responsable, se responsabiliza de su rol como garante de derechos. Entonces, es como si la protección social que debiera dar el Estado, ¿ustedes han escuchado ese concepto antes de protección social? ¿En su vida cotidiana lo asocian a algo? A propósito de la pandemia, surgió un poco más esto, como el IFE, ¿lo han escuchado? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿Y a quién se lo dan? ¿O se lo daban? ¿Hubo algún cambio ahí? Al principio era como la población más vulnerable porque generalmente lo asocian como a quintiles o separan a las poblaciones quintiles. Claro, y los quintiles están dados por los recursos económicos que reciben las personas. Sí, Entonces, claro, al principio se lo daban a las personas que recibían menos, que ganan menos sueldo. ¿Ya? Entonces, eso se asociaba con una población más vulnerable que requería protección del Estado. ¿Qué se hizo después? Ampliar ese margen y decir, ok, la pandemia los ha golpeado a todos y a todas, por lo tanto necesitamos hacer una cobertura más amplia, ¿ya? Pero
la primera idea surge justamente de esto, de decir, necesitan protección social los que son más vulnerables o vulnerados y más dependientes. En cambio, los otros tienen autonomía, pueden trabajar, y si no les va bien, es problema de ellos. ¿Ya? Entonces se surge como esta dualidad entre protección social y autonomía, como si uno fuera autónomo no necesitara la protección social del Estado, ¿ya? Y la protección social del Estado debiera ser un derecho, ¿ya? El Estado debiera Profe, preocuparse del bienestar de las personas. Nicolás. es que igual van las garantías estatales de salud, o sea, las garantías de salud y todas esas cosas también, pues la protección social. Y obviamente debería ser un derecho porque una persona que no tenga acceso a la salud por parte del Estado, por mucho que gane, igual de cierta forma queda desprotegida porque hay enfermedades que no va a poder cubrir nunca en su vida. Por ejemplo, un cáncer. Un tratamiento de un cáncer es súper caro y si no tuviera la cobertura del auge, queda a la deriva, pues, o sea, es morir o morir. Claro, y No, como no, hay muchas, hoy todavía hay muchas enfermedades que no son cubiertas. exacto. Sí, correcto, Nicolás. Claro, entonces sí surgen varias ideas. Existe un sistema de protección social, no sé si alguno lo conoce, pero alguno de los componentes que tiene es el Chile Crece Contigo, por ejemplo. Pero claro, siempre está asociado no a la mayoría de la población, sino que a un grupo. Y este grupo se concibe mm, como un sujeto de intervención. ¿Ya? Recuerden que estamos hablando de intervención social. Entonces, una pregunta interesante tiene que ver en cómo lograr que nuestras intervenciones no se conviertan en otro sistema de dependencia. ¿Mm? Y cómo hacer que la independencia de las personas o que la autonomía de las personas no se traduzca en un abandono desde el Estado o de desprotección total. ¿Mm? Como que de eso decía la primera fisura. Segunda fisura del discurso de promoción de autonomía, limitaciones de la autonomía en contextos de desigualdad. Catalina, Yasmín, Carolina y Fernanda. Hola, profe. Hola. Bueno, no sé si está el resto de mi grupo porque no lo veo. Pero lo que decía en el fondo de esta fisura era que existían como dos actores, digamos, y el primero era como la gente que intervenía y el otro era como la población intervenida. Pero el problema era que al hacer esto, digamos que en la población se terminaba como volviendo un grupo generalizado y terminaban como perdiendo también en este proceso o perdiéndose como individuos con características propias. Y lo que ocurría era que tomaban como este rol como de carencia, como de necesitados, donde tenían que ser ayudados en el fondo por el gobierno y que se les entregaran como las cosas. Y también como que toman esta apariencia de vulnerabilidad, como de necesidad. Y el agente interventivo también es como que de apariencia que no fuera vulnerable. Eso era como lo más relevante. Y bueno, entre eso también, bueno, como dice, se ven como consumidores de programas sociales, como si la posibilidad de construir una autonomía plena para ellos mismos. Es como que se perdieran en este rol de carencia. No sé si hay alguna de las chicas que quiera agregar algo más. Yasmín, Catalina, Fernanda. Ya. Bien, Carolina, sí. Entonces vamos a profundizar un poco más. Esta segunda fisura, limitación de la autonomía en contextos de desigualdad. Nos planteaba justamente el que aparecen dos. Hay un agente interventor y hay intervenidos. ¿Dónde vamos a estar nosotros los terapeutas ocupacionales? Habitualmente.
Agente interventor, profe. Agente Nosotros somos... interventor. Sí, nosotros vamos a ser los que vamos a implementar. Y esto, ojalá tuviera esa forma, te la voy a modificar, Carolina, porque es así. Hay una relación de poder. No somos pares. ¿Ya? Y eso plantea también el texto. No sé cómo girarla. Veo la flechita. Ahí está. Entonces vamos a cambiar la idea porque nos habían mostrado que era horizontal, es decir, que estábamos a la par, pero no. Esta brecha plantea que hay agentes interventores y hay intervenidos. Interesante lo que nos coloca también sobre en apariencia no vulnerable. ¿Ya? Profe, yo creo que eso se parece un poco a lo que vimos en justicia ocupacional, ¿Mm? con el tema de que muchas veces el TO, o menos en ese caso, tenía que ser más como una herramienta que entregara como las facilidades para que las mismas personas pudieran como hacer parte de su proceso y no como intervenir tan directamente, que muchas veces podía pasar sin darse cuenta, o al menos me ha servido con eso. Sí, eso sería como una estrategia para que esto no suceda, ¿ya? Pero si hablamos desde qué entendemos como la promoción de la autonomía, sucede más esto. Es decir, hay un agente interventor que es el que va a implementar un proyecto, como veíamos en la lámina anterior, con recursos para unos que son los intervenidos, que tienen unas características que son de apariencia vulnerable y que son como un todo, ¿ya? Como son una cosa grupal, es como que todos tuvieran características similares. ¿Mm? Entonces, se va a hablar desde su carencia, ¿ya? Se va a hablar de las personas con discapacidad, se va a hablar de los menores, por ejemplo, en el caso de SENAME, Servicio Nacional de Menores. No son niños y niñas, sino que son menores que no tienen el cuidado de otros, ¿ya? Entonces, estos van a ser los intervenidos. Y ellos van a tener esto de apariencia vulnerable. Son portadores de un problema, tienen un déficit, tienen un rol desde la carencia, desde lo que les falta. Habitualmente no se destaca lo que ellos tienen ni las características de cada uno. Y aquí hay un tema súper importante que tiene que ver con nuestro rol. Son diputados consumidores de programas sociales sin la posibilidad de construir una autonomía plena. ¿A qué les suena esto? Que al ser visto desde su condición desfavorable, nunca, o sea, se fomenta como que estas personas puedan surgir realmente, sino como se protegen, entre comillas, porque igual, por ejemplo, vemos lo del Sename que es desfavorecido, pero aún así el sistema de repente no los protege tanto como debería. No sé si en todos los casos, pero en muchos casos sí, y está más que sabido. Entonces, al final, estas personas terminan eh, muchas veces peor de lo que deberían, por decirlo así, porque son vistas como pobrecitas y todo el rato así. Y no sé, por ejemplo, una persona sorda, generalmente todos quieren prestarle ayuda y darle, o sea, tienen acceso a un montón de beneficios, bonos y toda la cuestión, pero no se preocupan realmente de qué está haciendo esa persona. eh, es como, no sé, es eso, yo lo veo así. No sé cómo explicarlo bien, pero es como que le dan mucho, pero no basta solamente con darle, sino que es como ellos aprenden a gestionar esos recursos. Yo lo veo como falta de capacitación quizás, en cómo ellos podrían eh, llevar su vida quizás, o quizás el acceso a la información que pudieran tener como grupo desfavorecido es lo que les falta. Mm.
Sí, aparece Entonces, eso también un poquito más adelante, el último punto, Nicolás, pero al principio, claro, está como es cómo son beneficiarios, o en este caso intervenidos de una política. Han mencionado varios ejemplos que tienen que ver con lo público. Por ejemplo, acá también mencionaban que quedan con la etiqueta de salir del Sename. Eso me podría dificultar en esta autonomía plena o en el desarrollo futuro que va a tener esa persona. Como que no pueden elegir, ponía Paula también. Pero hay algo previo. ¿Ustedes conocen las fundaciones? ¿Conocen alguna fundación? Me cuente si conoce alguna. ¿Nicolás conoce alguna? la... eso a mí me iba a decir Hogar de Cristo, lo que ¿Conoces dijo la Hogar de Paula. Cristo? Bien. ¿Por qué lo conoces? ¿Como por la tele, por nombre o has estado? No, yo igual he estado acá, está en calle Chorrillo, he estado un par de veces, una vez fui a hacer un mural de arte. Buena. ¿Y con eh, qué población trabaja ese Hogar de Cristo? Porque está en todo Chile, tiene distintas orientaciones. ¿Qué hacen ahí? Personas en situación de calle, Perfecto. eh, generalmente. Personas en situación de calle. Ya. ¿Cómo se financia el Hogar de Cristo? Con donaciones y proyectos. ¿Cómo se financian la mayoría de las organizaciones? Es con donaciones y proyectos. Sí, ¿Ya? Las donaciones pueden ser de particulares, es decir, yo puedo donar. ¿Cuánta ujú, gente puede donar? Y también con proyectos. Los proyectos era lo que veíamos antes, que es esta parte. ¿Ya? Es decir, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social saca fondos para tener, tiene varios en realidad, pues estoy pensando en los de invierno, como en lugares de acogida para la noche, y tienen proyectos para el desarrollo en el día, para el trabajo, ahora tienen unos nuevos con Senadis, que es para personas en situación de calle y discapacidad. La cosa es que el Estado saca proyectos, porque el Estado no ejecuta todo esto, ¿ya? El Sename es un ejemplo pequeño, pero por ejemplo el Servicio Nacional de la Discapacidad no tiene instituciones a su cargo. Lo que hace es sacar fondos públicos que las fundaciones postulan, se los ganan y hacen proyectos. ¿Ya? Entonces, y hay distintos tipos de fundaciones, me refiero a con origen desde la iglesia, desde algún tipo de pensamiento en especial o con un tipo de población distinto. Se ganan proyectos. Las fundaciones tienen gente que trabaja en las fundaciones, desde su equipo directivo, contratan profesionales, contratan técnicos, tienen que tener administrativos. Hay fundaciones como el Hogar de Cristo que están presentes en todo Chile y que tienen miles de trabajadores. Hay fundaciones más pequeñas, locales, comunales, que tienen 100 trabajadores. ¿Ya? Eso por una parte, están las fundaciones. Por otro lado está educación. Educación también postula proyectos en ocasiones y por otro lado está salud, que también tiene programas de reforzamiento. Entonces, además de la canasta básica de prestaciones, tiene programas de reforzamiento que tiene que cumplir con cierto número de prestaciones y número de personas. Entonces, ¿con qué terminamos? Con, por ejemplo, Senama también. Ahí hay un ejemplo. Está el Servicio Nacional de la Discapacidad. También tiene fondos para hogares de día, ¿ya? Centros de día. Entonces, la gente va en el día a hacer actividades. Está por otro lado, en salud, el programa Más Adulto Mayor Autovalente, que hace un tipo determinado número de prestaciones para las personas en ámbitos cognitivos y físicos. ¿Ya? Entonces, lo que va pasando es que las personas que son estos intervenidos son el sujeto sobre el cual estas instituciones tienen su foco y sobre el cual sobreviven las instituciones también. Yo presento un proyecto de que necesito 70 personas mayores, tengo que atenderlas, que sean autovalentes, en la misma población objetivo que tiene salud para el programa Más Adulto Mayor Autovalente. Y además el proyecto es parecido, entonces yo tengo que hacer estimulación física y estimulación cognitiva. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Nos vamos, y que ese es el disputados consumidores, nos vamos a pelear la gente. ¿Ya? Es decir, yo voy a necesitar mantener
mis 70 participantes, porque eso es lo que me financia el trabajo que hago con ellos, que hago con otros, pero además financia los equipos. Yo de los proyectos sociales tengo que pagar determinados equipos para que trabajen con estas personas. Si yo no cumplo las coberturas, me disminuyen. ¿Ya? Tengo programas de senda, por ejemplo, donde tengo que tener 15 personas. O sea, no puedo, debo ir programando las altas a medida que voy haciendo ingresos, si no me pagan menos. Si me pagan menos, ¿cómo le pago a los equipos? Entonces sí, queremos que las personas puedan trabajar sobre sus propias habilidades, que puedan avanzar hacia una autonomía plena, pero también pretendo poder tener más proyectos para financiar mi trabajo, el trabajo de la fundación y el trabajo que hago con otras personas con las mismas características. ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. ¿Mm? Creo que al final es como un círculo en el fondo. Un O círculo sea, entran malvado. unos. Sí, Sí, porque al final se financian de eso. Entonces, claro, queremos que lo logren, pero también queremos mantener el trabajo y queremos mantener el trabajo de los profesionales, de los equipos, de las personas, de las comunidades, con otras personas. Entonces, claro, son proyectos habitualmente a corto plazo que nos hacen ir manteniendo y que provocan disputados consumidores. Es decir, nos peleamos la gente. Y también la intervención, como se relaciona tanto con esto, que es un proyecto, y también con la donación, aparece como si estuvieran en términos similares, sitúa a algunos como agentes interventores y a otros también con más poder y una situación de no vulnerabilidad, donde yo puedo entregar recursos a otros. ¿Ya? Entonces ahí establece una relación de poder. Por más que se haga con buenas intenciones, la donación establece una relación de poder, pero que vamos a ir viendo un poquito más adelante porque también es como más cuestionada. Pero aquí hay una. Entonces, la limitación de la autonomía en contextos de desigualdad. ¿Ya? La desigualdad es las posiciones de cada uno, que están dadas por esto. ¿Ya? Estas son las posiciones que tiene cada uno y que las posiciones incluyen poder. Y a otros dejan sin poder o en vulnerabilidad. Bien. Vamos entonces al siguiente discurso. El discurso sobre el trabajo sobre fortalecimiento de vínculos sociales. Primera fisura, desconocimiento de la cuestión biográfica. Está por ahí Catherine, Paula, Ignacia, Sebastián. Hola, profe. Parece que se movieron un poquito Hola, las Paula. fichas. Sí, estaba acá abajo. Sí, esa iba abajo. Aquí igual me falta una palabra. Ahí va subjetivas específicas, pero no sé por qué se corrió. Ya, ahí está. Sí. Bueno, aquí nos tocó ese punto que hablaba, primero que nada, separaba las necesidades en dos tipos, que eran las objetivas o universales y las subjetivas o específicas. Las objetivas universales, ahí decía el texto que generalmente las intervenciones se centran ahí, se hacen intervenciones como más dirigidas hacia un público colectivo y que son como más estandarizadas. Y se dejaban de lado un poco las necesidades más subjetivas, que tienen que ver con aquellas necesidades que son propias del sujeto interrogado. Entonces, como se dejaba un poco de lado, dice que se producía como que no había una relación intermedia entre ambas necesidades. Se ponía tanto énfasis en las intervenciones como más universales que no se dejaban de lado las subjetivas. Siento que las subjetivas también entregan una información como más acerca de los intereses de las personas y
también contempla como los talentos. Y ponían de ejemplo cuando hacen políticas como públicas para que las personas puedan acceder al mundo más laboral o económico y se las capacita a las personas, pero se las capacita para que trabajen en ciertas actividades laborales. Pero eso no necesariamente se condice con el talento o el interés de la persona. Entonces ahí como que se pasa a llevar un poco las necesidades subjetivas. Y eso es como lo que puedo decir de ese punto. No sé si, creo que estaba, no sé si había alguien más, creo que Catherine parece que estaba. Catherine, Ignacia, Sebastián. Gracias, Paula. Sí, ¿pudiste mirar como algún ejemplo de, bueno, me planteas lo del trabajo, ya que eso podría ser el objetivo universal, ¿verdad? Es Sí. como esta, como pensemos en algo que se nos puede hacer un poco más fácil. La idea es que no nos acostumbremos porque vamos a hablar de distintos colectivos, pero podemos hablar de personas en situación de discapacidad, ¿ya? O sea, aquí estarían objetivas universales. Las personas con discapacidad intelectual tienen dificultades para el acceso al trabajo, ¿ya? Entonces, ¿yo qué trabajaría? Inclusión laboral. Y de ahí vienen las subjetivas específicas, ¿ya? En las objetivas universales yo puedo pensar, ¿qué trabajarían ustedes con personas con discapacidad intelectual para que pudieran incluirse al trabajo? Como objetivos universales. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. El manejo del dinero. Podríamos trabajar manejo de dinero. Bien, ¿qué más? Quizás organizar un poco la rutina de las personas, trabajar como su rutina. Sí. Relaciones sociales también, rutina. Entonces tenemos manejo de dinero, rutina, relaciones sociales, uso de transporte público, capacitación en algún oficio. Entonces tendríamos como dos ámbitos y algunas habilidades para el trabajo. Entonces yo ahí tendría algunas características universales y con eso yo podría hacer un proyecto. La subdirección del trabajo, la Subtrap, tiene fondos donde uno postula también. Todo esto que hay siempre son fondos, ¿ya? Uno me refiero a fundaciones. Entonces, las fundaciones postulan a los fondos de la Subdirección del Trabajo o postulan al Servicio Nacional de la Discapacidad, tienen tránsito a la vía independiente. Una de las cosas importantes de los tránsitos a la vía independiente es identificar quién están las personas. ¿Qué sucede con eso? También tengo que poner una cobertura. 50 personas. No tengo todavía todas esas personas porque estoy haciendo un proyecto, es decir, no tenía los recursos antes. Y yo pongo que voy a trabajar algunas habilidades para la vida, por ejemplo, como la rutina diaria, el manejo de dinero, las relaciones sociales, decía acá. Y otras habilidades para el trabajo, voy a capacitar en algún oficio. Y voy a trabajar habilidades blandas para el trabajo, es decir, comunicación, podríamos poner las relaciones sociales, la resolución de problemas, ¿ya? Eso, objetivos universales. Entonces yo postulo el proyecto y tengo que hacer esto. Pero ¿qué características podrían haber propias de las personas que yo no esté considerando? Porque necesito hacer un proyecto grupal. Sus intereses. Los intereses podría ser uno. Claro, porque yo tengo que definir previamente en qué voy a trabajar. Entonces yo voy a decir acá que voy a hacer talleres de reponedor de supermercado, es habitual, administración básica, secretariado, atención de clientes, como que esos son los talleres habituales, ¿ya? Entonces, claro, yo ya tengo esa parrilla más o menos lista, como
voy a saber si la persona quiere hacer otra cosa. Entonces los intereses, ¿qué más? ¿Qué otras cosas subjetivas tienen las personas que yo no estaría considerando? Nos mencionaba algunas. Pues, puede Nicolás, ser su individualidad, profe. ¿cómo? O sea, así como sujeto, como forma de ser, no sé. Su ser. Sí, sí, podría ser, claro, que yo no esté considerando sus características más personales y cómo ellas le permiten vincularse a lo mejor con el trabajo. ¿Mm? Sus experiencias, también sus experiencias previas. El por qué, por ejemplo, yo no he obtenido un trabajo, o si he tenido posibilidades de trabajo, o si tengo experiencia en algunos trabajos, buenas o malas, ¿ya? Yo no estoy considerando eso. No estoy provocando, estoy haciendo un entrenamiento al final en habilidades. ¿Ya? Sus expectativas, ¿qué es lo que espera esa persona del trabajo? ¿Mm? ¿Qué es el trabajo? Ya habitualmente los terapeutas decimos que el trabajo ayuda a la vida de las personas, pero es importante también cuestionar cuánto de ese trabajo naturaliza condiciones de vida que son que enajenan a las personas, es decir, que me sacan de mi rol. ¿Cuántos de ustedes han escuchado o han visto probablemente a sus papás, a sus mamás, a sus familias trabajar una jornada extenuante? O sea, trabajan muchas horas y no tienen otras cosas para hacer. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, esa relación no se toma en cuenta, el cómo yo entiendo el trabajo. Hay trabajos que son extremadamente repetitivos y sin sentido para las personas. Ese será un trabajo que realmente enriquece en cuanto a la experiencia de vida, me refiero. Hay trabajos que son muy mal pagados. ¿Ya? Entonces, como que todas esas características de cómo yo me relaciono en este ejemplo, que es el trabajo con, desde mi propia experiencia, ¿ya? Desde lo subjetivo, de lo que es importante para mí, de lo que yo espero, de lo que he vivido, no se considera. ¿Ya? Porque la mayoría considera estas características. La fisura dice, desconocimiento de la cuestión biográfica, es decir, de mi propia vida, qué ha ido pasando en mi vida y cómo yo me relaciono con este tema. Que un ejemplo puede ser el trabajo, puede ser la educación, puede ser la salud, pueden ser distintos ámbitos. 4. Paula Chacón, Nicolás, Mariana. Fisura 4 del segundo discurso. Es acá. Trabajo sobre fortalecimiento de vínculos sociales, la fisura de integración a redes de movilidad limitada. Cuéntenme, Paula, Nicolás, Mariana. No sé si hay alguien más por ahí, pero bueno, aquí habla esta fisura sobre los problemas. eh, digamos que tiene los grupos como excluidos, por decirlo así, de integración en la sociedad, porque o sea, menciona en el texto que se abordan netamente de lo comunitario. Y se espera siempre que grupos individuales hagan cargo como de ciertas demandas sociales y apelan como a la solidaridad de la comunidad. Pero no se hacen cargo de otros aspectos que son sumamente importantes, digamos, de abordar, como pueden ser lo económico y lo social.
si no me equivoco, que hablaba de eso. Como otros aspectos que también afectan a la vida de las personas. Que no es solamente lo comunitario, porque si se aborda desde lo comunitario, muchas veces como que se cierra la posibilidad de que las personas puedan salir realmente de esa exclusión o no son integradas realmente dentro de lo que llamamos a la sociedad porque eh, no están incluidas como quizás dentro de un mercado laboral, se me ocurre, o dentro de cosas que deberían estar también, po, porque son vistas netamente desde el aporte individual de cada una de las personas que habitamos en la comunidad, pero no, no desde otras esferas. No sé si se entiende, pero eso entendí yo por lo menos de esta fisura Ya. que nos tocó. Sí, integración de redes entonces de movilidad limitada, como nos planteaba Nicolás. Hay, cuando hablamos de redes, recuerden que estamos hablando casi de esto mismo que se ve acá en el fondo, es decir, que hay personas, instituciones que son nodos y entre ellos se crean vínculos y entre ellos hay un intercambio, ya de distintas características. Tienen 5 características las redes, pero vamos a mencionar esas 3, ¿ya? Entonces, cuando nos integramos en redes de movilidad, si estamos pensando en los problemas comunes, ¿han escuchado alguna vez una palabra gringa, pero de los contactos, por ejemplo, cuando ustedes fueron a un colegio? ¿Tienen algún compañero en la universidad de su colegio? Sí, yo tengo varios que han estado en la universidad, pero no en la misma universidad que yo. Ya. Pues tienes compañeros que han estado en la universidad. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene Profe, se me compañeros? olvidó mencionar algo importante. Es Dígame. que al final todo esto deja al margen, por decirlo, a la gente, a las personas, y nos les da esa posibilidad de movilidad social que todos esperamos, que a eso yo creo que es lo que se quiere referir, no sé. Sí, sí. La movilidad social tiene que ver con cuando yo puedo ir accediendo a otros espacios de participación. Tiene que ver con los contactos también, ¿ya? Como que un poco eso era la pregunta. ¿Ustedes conocen algún gerente de empresa? No me respondan, pero piénsalo. ¿Ustedes conocen algún director de alguna institución? ¿Conocen algún profesional de la salud en alguna institución? Sí, ven, ya tienen algunas opciones. Si ustedes tuvieran que buscar trabajo, ¿conocen a alguien a quien le podrían mandar su currículum? ¿Como terapeutas ocupacionales? Guarda los contactos para cuando salgas a la vida laboral. Correcto. Si ustedes están enfermos o alguien de su familia, ¿saben si en su familia hay algún contacto que los pueda ayudar a conseguir una hora? Privada o pública, pero que los ayude. Si ustedes necesitan, si ustedes no tuvieran qué comer, ¿creen que sus familias tendrían a alguien o ustedes tendrían algún contacto? Si ustedes tuvieran un accidente, ¿tendrían a alguien a quien acudir? Que los fuera a buscar, no sé, si los atropellaran en la calle. Pero no quedaron tan mal, los tienen que ir a buscar y llevarlos. ¿Tendrían a alguien? Si ustedes necesitaran comprar algo de, no sé, 100, 200.000 pesos, ¿tienen a alguien? Ya. Esas son las redes, ya lo que uno ocurre para el intercambio de algo. Si ustedes estuvieran tristes, más difícil las lucas, pero sí, si ustedes estuvieran tristes o deprimidos o angustiados, ¿tienen a alguien a quien recurrir? Sí. ¿Ya? Esas son mis redes, esas son las redes que cada uno va estableciendo y son suyas y son de sus familias, ¿verdad? Me imagino que todos pensaron en círculos más o menos cercanos, con más o menos proximidad.
pero puede ser un tío, puede ser el primo de alguien, puede ser el amigo del primo, puede ser conocido de algún lugar. Son redes. Esas redes están dadas. ¿Ustedes conocen al presidente? ¿Podrían llegar al presidente o a alguno de sus ministros? ¿Podrían llegar a alguien con la OMS? ¿Con la UNICEF? ¿Podrían llegar donde un gerente, el CEO de un gerente de una multinacional? ¿Ya? Hay distintos niveles de conexión. Ya yo tampoco puedo, pero voy a que uno establece redes con sus círculos. Uno se mueve en ciertos círculos de redes que tienen que ver con nuestra educación, con nuestras familias, con el amplio de nuestras familias, al alcalde. ¿Ve? Algunos pueden llegar al alcalde, también es algo, otros no. Con sus familias, con sus experiencias de vida, con sus cercanos, con la población donde viven, la región Profe, donde viven. ¿Sí? es que esas redes, digamos, que son tan cercanas, es lo que dice el texto que en el fondo disminuyen esa posibilidad de movilidad social. Que Ujú. eso, Sí, que nos salimos de ahí en el fondo. nos salimos de ahí, pues mientras menos posibilidades tengamos, o sea, piensen que ustedes fueron al colegio. Si no fueron al colegio, se pierden harta de esas redes. Si sus padres no hubieran ido al colegio, si sus padres no trabajaran en un empleo formal, sino que fueran traficantes de droga, ¿cuáles serían sus contactos? Otros. Si sus padres fueran personas en situación de calle, si sus familias fueran migrantes y hubieran migrado solo ustedes, si fueran personas trans, donde su familia no las hubiera apoyado, ¿tendrían todas estas redes que pensaron hace un ratito? Si crecieron o todavía están en una población alejada, en una población, por ejemplo, de pueblos originarios, mapuche, o en una situación de extrema pobreza, donde su mamá o su papá realizan trabajo doméstico. Son jardineros, son asesoras del hogar. Se van achicando las redes, ¿lo piensan? Porque uno genera redes a medida que se va moviendo y con pares, ¿ya? Yo soy mi madre era administradora de hogares de Sename, ahí conocí una terapeuta ocupacional, ella trabajaba, mi madre no era profesional, era técnico, trabajaba con ciertos profesionales. Eso es lo que yo conozco y he tenido ciertos cargos porque he conocido colegas haciendo clase, en cargos públicos, por mi relación en algunas comunas, por algunos proyectos sociales, pero esos son mis vínculos, ¿ya? Esas son mis redes. Se pienso en alguien que no tiene esas condiciones, como las que les mencionaba, no fue al colegio, situaciones de extrema pobreza, trabajos muy poco calificados, donde también se dificulta el roce social con otros, pero son distintas redes, por eso son de movilidad limitada. Entonces, si yo tengo pares donde los trabajos son de asesora del hogar, de jardinero, de vendedor, esos son mis redes y eso es a lo que yo puedo acceder. Yo no voy a poder llegar a un gerente de una empresa porque no lo conozco, no conozco a nadie que conozca un gerente de empresa. ¿Ya? Esas son como mis redes. No conozco a nadie que se relacione con los ministros o presidentes. No conozco a nadie que trabaje en la OMS. Seguramente hay personas que sí, que estudiaron en colegios donde sus padres eran gerentes de multinacionales o eran hijos de ministros. Tiene que ver justamente con redes de movilidad y con
el bagaje cultural. Se habla mucho del capital social que uno tiene, que es relativamente distinto, pero claro, me está dado por mis experiencias de vida y las de mi familia. Y se dice que, claro, que las personas cuando nacen en unas familias con más dinero, no sé si privilegiada, porque yo creo que existen otros privilegios en la vida que el dinero, pero van a tener más oportunidades, sí. Sí, porque efectivamente los niños y niñas que van a colegios particulares pagados, donde las mensualidades se pagan en UF, los papás de sus compañeros son gerentes de clínicas, de hospitales, de centros educativos, de multinacionales, son ministros, y son Sí, otras esferas. eso iba a decir, de hecho también hay una relación de que las personas que, digamos, tienen como este acceso a mejores cosas, materiales o económicas, también tienen mejores resultados en la PTU o PSU como era antes. Está comprobado igual. Hay un estudio en Chile que habla sobre eso y que tiene que ver más que quizás con lo que le enseñaron en el colegio, con las experiencias de vida que ha tenido. Por ejemplo, tiene, no sé, los viajes a distintos lugares del mundo o dentro del mismo país. Yo creo que somos muy pocos quizás dentro de mis compañeros que conocemos, no sé, pues el sur completo o conocemos más de Chile, porque ni siquiera yo conozco todo Chile. Algún día me gustaría conocerlo, pero para eso igual hay que tener tiempo y además de tiempo hay que tener recursos. Entonces, al final, todas esas experiencias son las que nutren también que estas personas puedan tener este bagaje cultural y también tener mejores oportunidades porque tienen contactos como más ostentosos, por decirlo así, que quizás los que podríamos tener nosotros. O sea, más elevados, como dice usted, pues sus papás son gerentes de clínicas, hospitales, bueno, cosas por el estilo. Entonces las oportunidades que tienen son distintas a las de nosotros. Quizás nosotros podemos llegar también a lo mismo, pero nos va a costar mucho más, po, porque tendríamos que ir paso a paso, escalando peldaño a peldaño. En Sí, cambio ellos las como familias se que... demoran casi 3 generaciones en cambiar de escala social. Ujú, O sea, yo pienso, yo soy de la primera generación de profesionales en mi familia. Ahora viene mi hijo. Mis nietos o bisnietos probablemente estén en otra, como ABC1. No sé cuáles vienen después, pero hay entre medio. Pero 3 generaciones claro, se demoran aproximadamente en cambiar en la escala social. exacto. Quizás no es lo más importante tampoco, pero claro, te da otras oportunidades como persona, pues, como individuo. Y eso al final depende de cada uno y su visión de vida también. O sea, no sé si será como el foco de vida, pero es importante también porque, claro, estamos hablando de eso. Estamos hablando de como la movilidad social, en el fondo. Sí, correcto. Gracias, Nicolás. Y también cómo a través del fortalecimiento de los vínculos sociales nos podemos integrar a redes, ¿ya? Entonces esto dice, si nosotros fortalecemos nuestros vínculos, podemos mejorar nuestra posición como sujeto intervenido. Porque dice la fisura, dice, ok, pero cuando nos integramos a redes de movilidad, nos integramos a redes comunitarias. Casi siempre pensamos en las redes comunitarias, en los pares. Y los pares van a reducir nuestro grado de movilidad, porque van a estar en esferas similares a las de nosotros. Es muy difícil que mi vecino eh, sea un representante de la OMS en Chile, porque esos vecinos son vecinos de otros, donde el de al lado es el representante de la OPS, por decirte algo, ¿ya? Pero esa es como la intención. Entonces uno se relaciona y es muy difícil que mi compañero de colegio, mi compañero de trabajo, porque uno se relaciona en esferas similares, pero eso reduce mi movilidad. Y más aún cuando estamos hablando de sujetos excluidos donde sus pares ya son personas marginadas, tienen poca influencia, tienen poco poder, tienen condiciones económicas deficitarias. Entonces, la integración a esas redes sigue siendo una movilidad limitada.
Y también algo que pasa aquí relevante es que se naturalizan los procesos. Cuando hablamos de naturalizar desde procesos sociales, hablamos de cuando las personas se acostumbran a situaciones de vida. ¿Ya? Las asumen como naturales, que así tienen que suceder. ¿Ya? Entonces, en estos grupos, como hablábamos nosotros, para nosotros es natural que haya que esforzarse para ganar dinero. En otras es natural que la única forma de conseguir dinero es el narcotráfico. Para otros es natural que las mamás o papás tengan que trabajar en servicios domésticos donde están puertas adentro, por ejemplo, y trabajan 5 días a la semana. ¿Quién eres tú? Sí. Nos comentan acá, claro, que las personas con más poder, pero siempre es habitual los contactos, quién eres, de dónde vienes y cómo ocupas esa esfera. Vamos a pasar al último discurso, que es la focalización como estrategia de intervención, y su fisura es la ausencia de un proyecto integrador. Aquí yo me alegré, vi una linda PPT. Luz Bastías, Romina Cabreras y Tania Concha. Hola, profe. Hola. ¿Cómo está? Bien. Felicitaciones Qué bueno. por su diapo, está bonita y clara. Ya, bueno. Cuéntame. Voy a empezar hablando yo, pero si alguna de mis compañeras quiere interrumpirme o digo algo incorrecto, me abre el micrófono más y habla. Ya, nuestro texto era la fisura ausencia de un proyecto integrador y comenzaba hablando básicamente de la intervención social, en que la intervención social proviene de organismos del Estado o por un tercer sector. ¿A qué se refiere con un tercer sector? Que puede ser no sé, una municipalidad, una fundación, una ONG. ¿Ya? Y de ahí tenemos la flechita que dice: en definitiva, la intervención social contemporánea tiene como finalidad realizar procesos de inserción, sin embargo, sus acciones pueden convertirse en un poderoso dispositivo de afirmación y de la situación y exclusión. Acá en el texto nos menciona que hay una diferencia entre una intervención ejercida por el Estado y una intervención contemporánea. Y la intervención social también es segmentada por grupos, o sea, al regenerar la intervención social, esto genera una segmentación y una exclusión en los mismos grupos. Por ejemplo, el ejemplo que usted daba de los abuelitos anteriormente, eso se puede generar como una intervención social, que yo segmento los mismos grupos en el mismo sector social. Ah, que hablé de personas mayores. Sí. Autovalente. Sí. Y, por ejemplo, no sé, yo estoy en una comuna X y solo pido a abuelitos que... Personas mayores. Si no son sus abuelitos, Ay, perdón. se dice abuelitos. Perdón. De sus padres, madres. Ya. Perdón. Si no, no te van a colgar cuando estén personas mayores. Entonces, que se piden a personas de la tercera edad o adultos mayores, pero por ejemplo que, no sé, solo, tengan problemas a la vista y no problemas físicos. Y ahí estoy segmentando a un mismo grupo social con las mismas características y en un mismo rango etario. Y eso genera la intervención social, o sea, eso explica el texto más o menos de que al final genera ay, se me fue la palabra, como una segregación en los mismos contextos que ya son segregados. Después, por ejemplo, ahí también tenemos un post-it que dice: las intervenciones desde el tercer sector sobre estos grupos no tienen la pretensión de proveer seguridades sociales básicas, como que solo quieren entregar ciertos recursos que se necesitan, pero en sí no proveer que ellos también pueden acceder libremente, como todas las personas, a los recursos. Es como, yo te entrego, no sé cómo explicarlo, pero no sé, una persona en situación que salió de la cárcel hace poco y la cárcel, por ejemplo, le ofrece un trabajo, porque pertenece a una organización y todo, y le ofrece este trabajo, pero después esta organización, no sé, la despide. Y después ella quiere acceder a otro trabajo, pero no puede. Como que solo entregan una ayuda básica, pero no toda la ayuda.
Y no sé qué más quieren hablar, Ale. Y bueno, la paradoja que la finalidad del texto en sí es que la condición del excluido indica que no accesa a una ciudadanía plena, en tanto los excluidos no cumplen totalmente con deberes sociales derivados de su capacidad de proveerse seguridad. No sé, Luz, Tania, ¿están por ahí? Ay, siento que dijiste todo muy explicado. No sé qué más agregar. A ver. Tal vez yo agregar que no estoy segura si está acá, es que yo ya lo mencionaba, pero que además se trabaja mucho con proyectos a corto plazo. Entonces, corto plazo son 6 meses a veces, 8 meses, 12 incluso ya es casi harto. Y uno tiene que volver a postular y podría adjudicarse o no ese dinero. Entonces, realmente hay que intentar tener impacto, no sé, siguiendo el ejemplo de Romina. Sí. Sí. Si yo trabajara con personas mayores, con discapacidad visual o con baja visión, que es algo habitual en las personas mayores, para poder mejorar la movilidad en la comunidad. Hay personas mayores que porque ven muy poco se sienten inseguras, entonces no salen de sus casas, sobre todo cuando los barrios con menos recursos, los municipios, no pueden agregar las calles, arreglar las calles. Entonces tenemos calles con hoyos, con raíces, con cunetas en mal estado. Entonces las personas mayores no salen de sus casas porque no ven bien y se pueden caer. Si se caen se puede producir una fractura, entonces vienen como más complicaciones. ¿En 6 meses puede trabajar la seguridad de esas personas y mejorar la movilidad en la comunidad? No. No. ¿Y si después no me gano los recursos que hago? Nada, porque no tengo personal para contratar. Y si después además saliera, pensando en juntarlo con los otros, pero si saliera además un programa de salud, nos pelearíamos los usuarios para poder hacer ese trabajo. ¿Ya? Pero eso pasa, entonces, ¿cómo es? Sobre grupos objetivos, entonces ya tenemos población, por ejemplo, de escasos recursos. Tenemos una focalización de que tengan registro social de hogares menor al 40%. Paula al principio nos comentaba también lo de los quintiles, ¿ya? Que también es una forma de calcular, pero que pertenezcan al primer y segundo quintil de ingreso. Como por tramos, pero tiene otras calificaciones también. Yo podría poner eso, pero es habitual para los proyectos sociales el registro social de hogares, que es esta ficha, que es también lo que se ocupó para dar el IFE. ¿Ya? 40%. Edad, que tengan entre 70 y 80 años. Y además que que tengan solo baja visión. O sea, ahí ya estoy fragmentando. Y además tengo que hacer un proyecto de 6 meses. O sea, ¿me permite realmente mejorar en algo o tener que acá un proyecto integrador para la vida de estas personas? No. No. Termino con un pedacito así pequeño de la vida de las personas y tratando de intervenir en cosas muy pequeñas, al final como sin fundamento, sin un real horizonte de inclusión, sin oportunidades de transformar o de aportar a la vida de las personas. Sí, a eso se refería esta última brecha que tenía que ver con esto. La focalización como estrategia de intervención. Gracias, Romina y Luz. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ir viendo cuando vamos revisando las políticas públicas, van a aparecer todos estos discursos. Promoción de la autonomía, trabajo sobre fortalecimiento de vínculos, focalización como estrategia de intervención. Van a aparecer los tres y es importante que tengamos estas fisuras en consideración, que es como la mirada crítica a este discurso, ¿ya? Porque les vamos a encontrar cosas buenas cuando los vamos revisando, ¿ya? Y van a tener que hacer un proyecto y un ensayo y van a encontrar cosas buenas y cosas difíciles y cosas lógicas como que tienen que suceder. Pero es importante que vamos considerando esto. ¿Algún comentario más sobre este sujeto excluido o sujeto intervenido que vamos a ir revisando a lo largo de esta asignatura?
No, profe. Como que al final todo va en una línea parecida, pero obviamente no es lo mismo. Son como diferentes cosas que al final hacen que la integración o la inclusión no sean realmente como deberían ser. Son como pequeñas grietas que marcan, digamos, la diferencia y es una diferencia importante. Que marcan los discursos. Habitualmente nosotros nos Sí. vamos haciendo discursos y explicando la realidad de una forma. Sí, Ujú. hay que tenerlos en cuenta, hay que entenderlos. Puede ser un poco difícil el lenguaje al inicio, pero por eso nos vamos a ir acostumbrando a leer y a poner como nuestras palabras y en ejemplos para que vamos comprendiendo. Les voy a mandar un texto para que revisemos la próxima semana con Constanza. Así que nos vemos la próxima semana con texto leído. Vamos a trabajar en clases. Que estén muy bien, cuídense. Chau, chau. Chao, chao, profe. Chao, profe, gracias.